óptima oportunidad para charlar de un tema crítico, que es el tema de los antimicrobianos. Este tema desvela a la humanidad en este momento. Nosotros en nuestros grupos de trabajo, venimos trabajando en el uso racional de fármacos desde toda la carrera. Sobre el uso racional de antimicrobianos desde hace por lo menos 30 años, quizá más. En la década del 90, las resistencias microbianas empiezan a preocupar un poco a la gente, a los investigadores, a las autoridades. En este siglo, parece mentira hablar de este siglo, ahora no es nuestro siglo, se empieza a tomar más conciencia y las organizaciones internacionales que son OMS, FAO y OIE, digamos, en vinculación a Naciones Unidas, ya empiezan a pararse frente al problema y tratar de empezar a encauzarlo. A mí me tocó estar en todas las reuniones de expertos multilaterales que fueron en Ginebra 2003, en Oslo 2004, en Seúl 2006, en Roma 2007, donde se discutieron estos temas entre las tres organizaciones, es decir, Organización Mundial de la Salud, insisto, FAO, Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, y OIE, es Organización Mundial de la Salud Animal. Y claro, a esa altura del partido, entre la década del 90 y primeros años del 2000, lo que se estaba dilucidando era que había transferencias de resistencias entre animales, entre especies. Ya se tomaba conciencia de la magnitud del uso de antimicrobianos en animales y se empezaba a detectar que podía haber transferencias. En realidad esto teóricamente venía ya de muchos años en algunas investigaciones. Se empezaba a detectar la importancia sanitaria que podía tener la transferencia de resistencias generadas en los animales y que llegaran al hombre. Y en esto OMS tenía una postura muy fuerte y la realidad es que la Organización Mundial de la Salud iba por la restricción de la utilización de antimicrobianos en animales. Esto era categórico y era frontal. Y en la reunión de Ginebra 2003, que se llamó algo así como qué sé yo, resistencia microbiana, evaluación científica, ahí éramos, qué sé yo, 30 personas de todo el mundo discutiendo este tema y fue una reunión tormentosa donde se presentaban evidencias escasas de transferencia y de muerte de humanos por bacterias que habían emergido en explotaciones agropecuarias y del otro lado se defendía obviamente la utilización de antimicrobianos en animales porque es una cuestión elemental. Todo esto, después OMS publica la lista de antimicrobianos críticamente importantes para el uso en humanos y paralelamente, yo en esa época formaba parte de la Comisión de Resistencia Microbiana de OIE y OIE arma la lista de antimicrobianos críticamente importantes en medicina veterinaria, que es la misma, con la diferencia de algunos antimicrobianos de última generación que no se utilizan en animales, ni no deberían utilizarse en animales. Entonces la cosa ya en Roma se comparan ambas listas en el 2007 y se empieza a equilibrar el asunto, gana terreno la postura de una salud, donde de todo esto vamos a ir conversando a lo largo de la charla, y se empieza a comprender que si los animales no están sanos, el planeta no está sano. Y esto es una cuestión filosófica de sanidad del planeta. Así que esto es un poco lo que estuvo pasando del 2000 hacia acá, y claro, en este momento el secretario general de Naciones Unidas está diciendo que si no hacemos nada, para el 2050 las muertes por infecciones producidas por bacterias multiresistentes y
muertes van a superar a las muertes por cáncer. Uno suena, es catastrófico, pero la realidad es que hay muchas herramientas para, digamos, para mitigar este problema y nosotros como, digamos, personas que tenemos responsabilidad sobre el uso antimicrobiano, tenemos un rol crítico en esto. Es decir, acá hay que tomar conciencia y empezar a manejarse con cuidado. Entonces, bueno, esto es, vamos a hablar de uso racional de antibióticos, vamos a charlar sobre resistencia microbiana fundamentalmente y bueno, algo charlaremos sobre esta resolución tan conflictiva, ¿no? Entonces, sabemos que las bacterias están en el planeta hace 3.500 millones de años. Es decir, que la experiencia de las bacterias, nosotros pensamos que el planeta es nuestro. No, viejo, nosotros somos visitantes temporarios y no, totalmente novatos. Las bacterias nos llevan una tremenda ventaja y han superado todos los desafíos que tuvieron por delante. Entonces, ¿son las bacterias las que se cruzan en nuestro camino o somos nosotros los que nos estamos poniendo delante? Esta es una primera pregunta. Las bacterias están en todos lados. El número de bacterias en la Tierra es de 5 millones de trillones de trillones. Es decir, es un 5 con 30 ceros allá. No sé quién las habrá contado, pero el número tampoco no le podés cerrar por mucho, porque si le pones un cero más es una cantidad tan grande y si le sacas uno sigue siendo una cantidad monstruosa. Es decir, que el número, y por ahí anda, es un número insólito. Bueno, cada uno de nosotros va a agregar 37 millones de bacterias al aire por hora aquí adentro. Así que imagínense ustedes el intercambio que tenemos, no solamente de conocimientos y de anécdotas, sino un intercambio mucho más íntimo de lo que pensamos. Entonces, ¿qué decimos? Que somos bacterias. 90% de las células, si las pudiéramos contar, tenemos mucho más bacterias que células somáticas. 90%, 1,5 kilos de bacterias tenemos encima. Entonces surge el concepto de microbioma o bacterioma, que son 100 trillones de bacterias que tienen un rol crítico en salud, y que es la población bacteriana que tenemos todos nosotros. Esa población bacteriana es tan importante que la interrelación entre esa población simbiótica con el hospedador ya es considerada en la carga genética del individuo que las porta. Es decir, que nosotros no respondemos al medio ambiente, a los desafíos en función de nuestra genética, sino de nuestra genética sumada a la de todos esos bichos que tenemos adentro, que son críticos en nuestra salud. Por eso se habla de hologenoma, una teoría ahora de hologenoma, que es el genoma del hospedador más el genoma de todas las bacterias que tiene adentro, cuyo género ni siquiera está ahí. Algo se ha estudiado, ustedes ven acá que el microbioma de las aves fue estudiado con cultivos, no todas son cultivables, se caracterizó a casi todas por su gen 16S de RN transferencia. Acá tenemos una representación del microbioma aviar, que es bien complejo. Entonces, decimos que las bacterias desarrollan en condiciones absolutamente extremas, en la Antártida, a temperaturas bajísimas, en volcanes de fosas oceánicas, y bueno, la resistencia a los antimicrobianos es un proceso natural, un proceso muy antiguo. La resistencia existe desde que existen bacterias. Las bacterias son las que fabrican antibióticos. Los antibióticos los descubrimos porque los producen hongos, microorganismos. ¿Cuál es el rol del antibiótico, del antimicrobiano que produce un microorganismo? Bueno, lo más obvio se nos ocurre es defenderse de otras bacterias, facilitar su supervivencia, pero seguramente hay otros roles y ese antimicrobiano tiene algún rol como mediador químico adentro de la bacteria o dentro de las poblaciones bacterianas, como vamos a ir viendo más adelante.
Entonces, bueno, la multiplicación es otra cosa que bueno, ya es conocida, la gran velocidad de multiplicación en condiciones favorables, Escherichia coli, esto lo conocemos, se multiplica cada 20 minutos. En 10 horas una bacteria puede generar 1 billón, pueden intercambiar material genético. Y acá esto es fundamental, es decir, las bacterias se comunican entre ellas, las bacterias hablan en su idioma, intercambian material genético, intercambian información. Y esto ha sido fundamental en el tema resistencia microbiana y así ha ido siendo conocido últimamente. Y se pueden asociar, que es algo muchísimo más común de lo que nos imaginamos. La asociación que más conocemos es la de las biomembranas o biofilms. Le estamos prestando atención recién en los últimos años, pero cuando las bacterias se asocian en biofilms, se intercomunican a través de lo que se ha denominado como quorum sensing, es decir, comunicación ahí de esa población, y a través de eso se regula virulencia, competencia, producción de antibióticos, motilidad, esporulación y bueno, la formación del biofilm. Son señales, ellas se producen señales y coordinan, es decir que es un organismo multicelular el biofilm, que explicaría, entre otras cosas, si analizamos enfermedades que son muy difíciles de curar, como la mastitis estafilocócica, donde eventualmente se descartan los animales que no se pueden curar. Ahí seguramente hay un mecanismo de asociación de este tipo que después analizaremos un poquito más, pero que requiere un tratamiento antimicrobiano que es absolutamente antieconómico, porque esas mastitis persistentes o esas otras enfermedades persistentes donde las bacterias se asocian para supervivir, para sobrevivir, requieren, no es que no sean sensibles al antimicrobiano, pero requieren un tratamiento que en la práctica no se puede llevar a cabo. Necesitan tratamientos muy prolongados, dosis alta, etcétera, etcétera, y es preferible descartar el animal portador y trabajar con un animal nuevo. En general, esto es lo que ocurre. Con los humanos es bastante más complicado porque, por ejemplo, un humano que recibe un implante, que es muy, muy común, un implante de cadera, y se infecta, lo que hay que hacer es sacarle el implante, no hay alternativa, el biofilm impide o provoca un rechazo, hay que sacar ese implante, curar al paciente y con suerte volver a ponerle un implante y no sabemos cómo queda. Así que tenemos un problema bastante grave ahí y si quieren agregar una cosa más, esto en algún momento, y sirva como homenaje a Gideon Ziff, un israelita que tuve la suerte de conocer y que fue amigo mío ya fallecido, quizá la persona que más trabajó en el área de antimicrobianos en vacas de leche. Él hizo un experimento donde utilizaba para mastitis producidas por estafilococos resistentes a clox, a beta-lactámicos, hizo tratamientos con beta-lactámicos durante 7 días, durante el periodo que recomendaban los fabricantes, pónganle ustedes 4, 5, 7 días, 15 días, 21 días, 28 días, y obtuvo con los tratamientos más cortos tasas de curación similares a la curación espontánea, es decir, menos del 50%, y cuando llegaba a los 21 días empezaba a tener significatividad y más de 21 días podía llegar a curar 70, 80, tratamientos de un mes en animales para obtener un éxito relativo. Así que bueno, bien complicada la cosa, seguramente problemas mediados por biofilms. Esta es la escalera de ingreso al Museo del Vaticano, es una foto que me encanta. Tuve que esperar que no hubiera nadie, pues siempre hay un montón de tipos ahí entrando y saliendo. Y claro, es interesante hacer la alegoría con el ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Entonces, lo que la Biblioteca del Vaticano es una de las bibliotecas, si no la más grande del mundo, una de las bibliotecas más grandes del mundo, con, bueno,
La información de un cromosoma equivale a unos 4.000 libros, más o menos, en un cromosoma. 4.000 libros, 4.000 volúmenes, más o menos normales, ni muy grandes ni muy chicos. Los 46 cromosomas del hombre le otorgan unos 184.000 libros. Nosotros, miren, qué poco leemos y cuánto tenemos adentro, ¿no? 184.000 libros, que es más del 10% del volumen de la Biblioteca Vaticana. Tenemos 20, esto también comparar genes, bueno, es un poco para el espectáculo, no todos los genes cargan la misma información, mucha información es reiterada, pero bueno, es una orientación. Tenemos 27.000 genes, pero ¿cuánto tiene Escherichia coli, que es la bacteria más estudiada? Tiene 4.400, es decir que es bastante más chiquita que nosotros para la cantidad de información que tiene, ¿no? Así que estamos luchando contra bichos que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia en el planeta. Esta es la Biblioteca Vaticana. Entonces, nos remontamos al inicio de la era antibiótica en el año 28. Las sulfas aparecen en el 35, la penicilina desarrollada por Florey en la Segunda Guerra. Bueno, ahí comienza la revolución. Pero la resistencia bacteriana fue descrita por el mismo Fleming entre el 40 y el 50. Él dijo que según cómo se utilizaron los antimicrobianos, se generaban, emergían cepas resistentes. Y entonces, fíjense ustedes, acá tenemos la evolución de las distintas décadas y cómo los distintos antimicrobianos fueron apareciendo en el mercado y a partir de la década del 40, en que había quien decía, listo, se resolvió el tema de las infecciosas, vamos a otra cosa. Si eso hubiera sido así, nos hubiéramos quedado con la penicilina, la estreptomicina y el cloranfenicol. Y tenemos una pirámide acá donde hay una cantidad enorme de antimicrobianos, fenómeno que fue evidentemente catalizado por las resistencias que fueron apareciendo, y ahí tiré un poco al azar, porque no estamos muy seguros, pero las multiresistencias y el fenómeno de las panresistencias, donde actualmente conocemos, están identificadas bacterias que resisten a todos los antibióticos. Es decir, que paciente que cae con una enfermedad de este tipo o se cura solo o muere. ¿Y dónde están estas bacterias? Es un tema interesante. ¿Dónde están estas bacterias? Las bacterias, las multiresistentes, las panresistentes, las más peligrosas, están adentro del hospital. Y claro, uno diría, fíjate vos, adentro del hospital, que es el lugar que tiene que estar más limpio, el lugar que tiene que estar más protegido, donde está el paciente más vulnerable, ahí está la bacteria que te mata. Pero claro, ¿por qué está ahí? Precisamente porque es el lugar más limpio, el lugar más seguro, el lugar donde hay más presión quimioterápica, donde hay más presión antiséptica. Entonces se mata a toda la población bacteriana y estas que son las más resistentes se encuentran en el nicho para sobrevivir. Entonces agarran un tipo inmunodeprimido, colonizan y no tiene escapatoria. Los tipos de resistencias que pueden ser intrínsecas o adquiridas. Las intrínsecas las sabemos, un aminoglucósido resiste a las penicilinas por la estructura de la pared de la membrana, etc. Y las adquiridas, que pueden ser cromosómicas, obtenidas por mutación, o transferibles. Ya iremos hablando más de la hipótesis de los reservorios, pero esta hipótesis tiene mucho que ver con el microbacterioma de que hablábamos anteriormente y de los otros nichos donde los microorganismos se reproducen y pululan. Pero cuando hablamos de cromosómicas, a lo mejor sería mejor aclararlo un poco el asunto, porque la resistencia no es el antibiótico el que produce resistencia. Esto es muy claro, ¿eh? No es que la bacteria se defiende del antibiótico haciéndose resistente. No, el antibiótico selecciona, mata susceptibles y perdona resistentes, nada más. Pero ¿cómo emerge la resistencia? Es una casualidad. Es una casualidad. Fíjense ustedes la cantidad de bacterias que hay adentro de un mamífero, incluido nosotros, la cantidad de bacterias, entonces esas bacterias están reproduciendo continuamente. La cantidad de mitosis que hay
por unidad de tiempo, la cantidad de ADN que se produce por unidad de tiempo en el tubo digestivo y por lo tanto la cantidad de errores, porque hay miles de errores que se producen cuando hay gran cantidad de ADN replicándose. Hay errores en la replicación de ADN y esos errores son casualidades. Entonces, primer casualidad, que se produzca un error en la reproducción de ADN que tenga que ver con algún mecanismo de un antimicrobiano. Es decir, que se produzca una mutación en un gen que codifica las porinas, que son las proteínas de la membrana a través de las cuales pasan los antibióticos cuando entran en una bacteria. Cambia un gen y cambia una porina y entonces hay un poro que cambia y un determinado antibiótico no puede pasar por ahí. Hubo un cambio, puede ser un cambio en un ribosoma, puede ser un cambio en la pared, puede ser un cambio en cualquier lado. Primer casualidad, se produce ese cambio. Segunda casualidad, qué casual que es la cosa. Segunda casualidad, que esto ocurra en el curso de un tratamiento con ese antimicrobiano. Porque normalmente cuando una bacteria muta, es como cualquier mutación, en general la deja en desventaja respecto del resto de la población. En general muta y entonces el resto de la población la absorbe. Pero cuando esa mutación tiene algo que ver con un mecanismo antimicrobiano y ese antimicrobiano está en el medio, listo, ahí se produce la selección. Y entonces cuando hay tratamientos muy largos con antimicrobianos, como cuando se los utiliza como promotor de crecimiento, el antimicrobiano está todo el tiempo seleccionando, una bacteria mutó y entonces está muy cómoda. Ella es seleccionada. Entonces, bueno, hablamos de resistencias cromosómicas, que son mutaciones, en general graduales, que pueden ser rápidas en algunos casos. Antes se hablaba de resistencias tipo penicilina y tipo streptomicina. Las quinolonas desarrollan resistencias escalonadas lentas, a excepción de Campylobacter. Bueno. Y las transferibles, que la bacteria susceptible tiene información que codifica resistencia de otra bacteria resistente, ¿no es cierto? Y bueno, este fenómeno de transferencia es muy rápido, es horizontal. Los otros fenómenos son verticales por reproducción. Este es horizontal. Bacteria resistente empieza a pasar información horizontalmente por transferencia de genes a otras bacterias. Está codificada por ADN extracromosómico y autorreplicante. Las gram positivas en general no, excepción del estáfilo, y las gram negativas son más peligrosas en esta transferencia de información. La transmisibilidad de factores de resistencia, por general, bueno, multiresistencias, panresistencias, que son transferibles, es decir, que una bacteria panresistente puede pasar esa información de panresistencia a otras, lo que es, bueno, extremadamente peligroso. Entonces, hoy mencionábamos la hipótesis de los reservorios. El reservorio es la población bacteriana que está en el tubo digestivo, y bueno, los peces, descargas cloacales, descargas de efluentes de criaderos de animales, y bueno, poblaciones de riesgo sobre las que después vamos a volver. Todos esos son nichos donde hay grandes poblaciones bacterianas y donde hay intercambio de información. Entonces, una bacteria resistente puede pasar información al resto de la población. Los mecanismos de resistencia son conocidos: plásmidos, es ADN extracromosómico, transposones, genes que saltan entre el cromosoma y determinantes de resistencia extracromosómicos, integrones y casetes genéticos que no los vamos a estar analizando. Fíjense, acá tienen una bacteria que está en el tubo digestivo y determinantes de resistencia que puede estar en el medio, puede estar en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que un determinante de resistencia ingresa y se incorpora a un cromosoma, queda de esa manera incorporado, o entra y se incorpora a un plásmido. También puede ocurrir que un bacteriófago, un virus bacteriófago, se incorpore a una bacteria.
la modifica, pone el mecanismo, la industria de la bacteria funcionando a su comodidad, produce otros bacteriófagos y esos bacteriófagos, algunos de ellos pueden tomar determinantes de resistencia del ADN y algunos, sí, otros no, y eventualmente infectar otras células con esos determinantes de resistencia y las pasan entonces a otra bacteria. Finalmente, la resistencia por conjugación, donde simplemente bueno, pasa las células se unen, se conjugan, intercambian información y, por supuesto, transposición, es decir, acá tenemos lo que sería un plásmido, es un ADN circular extracromosómico, un cacho de ADN que está ahí suelto, que es autorreplicante también y que puede intercambiar información con el cromosoma. Entonces, bueno, los mecanismos son conocidos, siguen siendo los que ya conocemos: hiperproducción metabólica, por ejemplo la sulfa, producción de enzimas inactivantes, como las beta-lactamasas, impermeabilidad de la pared membrana, lo que decíamos de las porinas, con el imipenem fundamentalmente, expulsión por mecanismos activos como con oxitetraciclina, modificación de sitios blancos, la girasa de ADN para las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de tratamientos en veterinaria. Esto lo tenemos que repasar necesariamente porque el uso profiláctico, bueno, es importante el uso profiláctico en veterinaria como en cualquier profesión, pero tiene que ser muy cautelosamente implementado, tiene que ser una situación de mucho riesgo. Se va a intervenir un animal, se va a hacer una operación donde se va a tocar el tubo digestivo, se puede intentar esterilizar el tubo digestivo antes con un tratamiento con antibióticos no absorbibles, se hace un tratamiento con antimicrobianos si la operación fue muy séptica posteriormente. Eso es racional y, bueno, está bien. Lo que no está bien es meter antibióticos por las dudas. Eso no está bien. Por las dudas no, excepto que hablemos de uso metafiláctico. Y la metafilaxia está muy discutida, pero claro, ¿qué vendría a ser? Hay quien describe la metafilaxia como una forma de tratar animales que están enfermos pero subclínicos, y que la enfermedad subclínica es muy difícil determinarla, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que la enfermedad que está enfermo y que es subclínico, que está incubando? Bueno, se hablaba de una escala de temperaturas y que si en un grupo de animales hay animales que tienen 0,5 por arriba del promedio, esos animales estarían en riesgo, se buscan parámetros de ese tipo. En realidad, la metafilaxia bien hecha debería ser profilaxia. Y, claro, ¿dónde es que se utiliza mucho la metafilaxia? En el feedlot, por ejemplo. Bueno, ¿por qué se hace metafilaxia en el feedlot? Porque hay tropas de riesgo, realmente tropas de riesgo. Si le ponemos todos los riesgos a un ternero y decimos que lo destetaron, que lo marcaron, que lo subieron a un camión que viajó 800 kilómetros, que lo bajaron, que lo mezclaron con otros animales y le cambiaron la dieta, pero si no se murió, ¿viste? Es un sobreviviente absoluto. Todo esto junto es difícil que se da en forma más o menos escalonada, pero igual es un estrés tremendo y es muy probable que ese animal una enfermedad respiratoria. Cuando la tropa es de riesgo, es decir, que viajó muchos kilómetros, que se sabe que está con problemas, la administración de antimicrobianos a esa tropa antes de incorporarla, antes incluso de empezar a cambiarle o a acostumbrarla a la dieta, es crítica a efecto de que entren a la mejor condiciones posibles. Entonces, eso sería una metafilaxia racionalmente implementada. Y bueno, el uso terapéutico, de lo que vamos a hablar más adelante, pero bueno, el antibiótico que tiene que ser necesariamente hecho por un médico veterinario y utilizarlo prudentemente para maximizar eficacia y minimizar emergencia y diseminación, ¿no? Ahora, los promotores del crecimiento, acá entramos en el tema extremadamente complejo que estamos enfrentando en estos días. El antimicrobiano como promotor del crecimiento
Esto desde la década del 50 se utilizan antimicrobianos como promotores de crecimiento. Creo que el inicio, si no me equivoco, hay algún trabajo que habla de aves, otro que habla de cerdos, pero se alimentaron animales con residuos. Siempre los pobres chanchos ligan los residuos, ¿no? Con residuos de la producción de tetraciclinas industrial, tanques de fermentación de tetraciclinas, se separaba el fármaco y con el resto se alimentó cerdos, creo que eran cerdos. Y los cerdos crecieron, estaban con una dosis de tetraciclinas, muy en esa época era bastante elemental la separación. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos animales? Y sí, efectivamente había un crecimiento importante, se comienza a investigar por qué. Hay una serie de teorías, a mí ninguna me convence demasiado, quizá la más firme sea que efectivamente la utilización de antimicrobianos en dosis bajas y en forma permanente está supliendo problemas sanitarios que podrían emerger y los bloqueamos. Entonces, estamos manejando la explotación con antibióticos. Y bloqueamos nuestras falencias de manejo con el antibiótico que siempre está presente y evita la emergencia o la producción de infecciones. No vamos a hablar de las teorías que hablan de esto, pero es una cuestión lógica, elemental, en eso estamos todos de acuerdo, no hay ninguna duda que la utilización de antimicrobianos en dosis bajas y durante tiempos prolongados, no hay ninguna duda que estamos seleccionando bacterias resistentes, porque encima son dosis bajas, así que ponemos una línea de corte baja, las que resisten quedan, las que matamos a las mansas y perdonamos a las... Entonces, es selección de resistencia. Pero claro, si vamos a modificar este hábito, esta herramienta tecnológica del uso de antimicrobianos como promotor de crecimiento, y tenemos que implementarlo bien, porque si esto se hace a través de una política como se pensó en un momento, vamos a prohibir esto vamos a un fracaso y un fracaso rotundo. Esto lo analizaremos un poquito más y seguimos entonces. Claro, acá fíjense que hubo gente que se preocupó mucho antes que nosotros. En la década del 60 se forma el Comité Swan en Inglaterra, evaluaba el uso antimicrobiano. No en Inglaterra, el Comité Swan era de Unión Europea. Evaluaba el uso como promotores y en el año, lo que concluye el Comité Swan es que los antimicrobianos importantes, fíjense lo que estaba diciendo el tipo, lo que estamos diciendo ahora, que los antimicrobianos importantes en humanos no deberían ser utilizados como promotores de crecimiento. Eso dijo el Comité Swan, encabezado por este hombre llamado, con ese apellido. En el año 86 Suecia prohíbe los promotores de crecimiento. Esto viene del norte de Europa. Toda esta política de prohibición viene del norte de Europa. Dinamarca y Finlandia apoyan y presionan en el año 95. Y Dinamarca hace su experimento, del que supongo que habrán escuchado hablar, el experimento Dinamarca, año 98-2000. ¿Qué es el experimento Dinamarca? Dinamarca, los tipos obedecen bastante al gobierno y lo que hacen es implementan una supresión voluntaria de los promotores de crecimiento. Es decir, que los productores voluntariamente podían o no dejar de utilizar promotores de crecimiento. En función de sus resultados, que fueron razonables, no los vamos a discutir ahora, en el año 2000 prohíben el uso de promotores de crecimiento. Estos son los resultados hasta el 2010. Fíjense ustedes cómo está esto. Tenemos promotores de crecimiento en azul, ya del 98, 99 venían bajando porque los productores estaban limitando su uso. En el 2000 se prohíbe, en rojo están los terapéuticos. Y fíjense que los terapéuticos se van muy arriba de lo que estaban antes de la prohibición. Los terapéuticos, bueno, esto por supuesto es hasta el 2010, pasaron varios años más. En realidad la cosa empieza a mejorar hacia el 2013, empiezan a caer el uso de terapéuticos. Pero tomemos en cuenta que los terapéuticos son antibióticos de primera línea en humana y los promotores de crecimiento son antibióticos que o no se usan o son de última línea en humana. Es decir, que sacaron del medio antibióticos
que no eran peligrosos y aumentaron el uso de antibióticos peligrosos para la salud pública. Ahora, la discusión puede seguir todo lo que querramos. Después empieza una caída hasta el 2015, por ahí, no estoy seguro de los últimos resultados, pero lo que es muy claro es que también a partir del 2000 aumenta la morbilidad y la mortalidad esto es fundamentalmente en cerdos, aumenta la morbilidad y mortalidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, hoy Rostaño mencionó al consumidor. El consumidor tiene un rol crítico acá, porque el consumidor danés, ¿qué es lo que hace? El consumidor danés le decimos, bueno, estamos produciendo estos cerdos sin promotor de crecimiento. La carne que vos estás pagando es más cara, pero es mucho. El tipo la paga. Pero acá, aún nosotros, que digamos podemos ser líderes de opinión, yo voy al supermercado y compro el más barato. Yo no me pongo a buscar el animal, porque además desconfío del que me dice que es más caro, pero es mejor, ¿viste? Desconfío de ese. Es decir, que nosotros tenemos una mentalidad distinta. Y los países, nosotros seríamos países de medianos ingresos, países de bajos ingresos, si ustedes les suprimen el uso de promotores de crecimiento, no les creás un problema de salud pública, creás un problema gravísimo de hambre. Así que este tema es un tema para seguirlo discutiendo. Indudablemente hay que dejar de utilizar promotores de crecimiento. Eso está claro. El asunto es cómo lo hacemos. No podemos hacerlo prohibiéndolo, mucho menos diciendo en un año no se pueden renovar registros, de ninguna manera. Esto es estratificar grupos de fármacos, estratificar riesgos, es decir, estos los vamos a limitar rápidamente, estos los vamos a limitar más lentamente, estos no los vamos a limitar y los vamos a seguir estudiando. Y un sistema de vigilancia a través del cual podamos ver qué es lo que está pasando con los promotores de crecimiento. Y entonces vamos a hablar también de la relación farmacocinética-farmacodinámica. Ante todo, yo tengo que decirles que acá no hay lugar a protestas. Nadie puede pedir el dinero de vuelta de la entrada, porque esto me pasó hace ya unos cuantos años en Cuba, donde yo hice una charla y había una persona que está acá en la audiencia. En la charla yo mencionaba que, bueno, esto que estuve enseñando hasta acá está mal, y ahora tenemos que considerar esto y esto, y vinieron dos a pedirme la plata de los estudios porque les sabía a Roberto Jarque, que está acá, siempre nos reímos de su comentario en La Habana. Y bueno, este tema, la relación farmacocinética-farmacodinámica, es crítico, es fundamental en la política de antimicrobianos en este momento. Bueno, esto ya lo conocen, es una vieja transparencia que la habrás visto vos cuando eras alumno. Y bueno, la fase cinético-dinámica, que tiene una fase farmacéutica fundamental que implica disolución, nada más que disolución. Una farmacocinética que implica absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y una farmacodinámica que también, que todas son críticas, la acción del medicamento. Entonces, ¿en qué avanzó, qué avance produjo esto? ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? ¿Cómo se diseñaban los planes de administración? Para esto tenemos que considerar cómo funcionan los distintos los planes de administración. Las pruebas diagnósticas primero. Fíjense que ustedes pueden estar alojados en este hotel, por ejemplo. Ustedes le dicen, bueno, vení, quédate acá en este hotel, tenés la comida, tenés esta habitación totalmente confortable, aire acondicionado, televisión satelital, pedí lo que quieras, que te traigan el room service. Entonces, tenés todo ahí. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué es lo único que falta? Reproducirse, nada más. Después lo otro tenemos todo absolutamente disponible. ¿Qué pasa con los microorganismos? Ustedes hacen un aislamiento y ponen en una placa de Petri, le ponen lo que esa bacteria necesita para crecer, le dan la humedad, le dan la temperatura, le dan el pH, ¿y qué hace? Esa bacteria crece a toda velocidad, crece en forma logarítmica. Y cuando está creciendo a esa velocidad, ustedes le meten un antibiótico.
Es lo mismo que están ahí en la habitación y le vienen con un trabajo urgente, hay que resolver en media hora. Y no te vas a dar cuenta muy rápidamente de lo que está pasando. La bacteria ustedes la agarran desprevenida y la matan. Y entonces, en función de ese resultado, después diseñan un plan de administración. Ahora, ¿cómo está esa bacteria en el organismo? Digamos, un estáfilo que está en la glándula mamaria, que se ordeña cada 12 horas y el lugar donde él anda por ahí desaparece. Entonces se mete adentro de una célula. Y adentro de una célula, ¿en qué parte? Y se mete dentro de un lisosoma y cambia el pH. Y en todas esas condiciones, apurado por todo esto, que es lo primero que hace es olvidarse de reproducirse. No se reproduce. Si no se reproduce, no está produciendo ácido ADN. Y si no produce ADN y no produce proteínas, los antibióticos dejaron de funcionar. Así que en esas condiciones nada más, el antimicrobiano ya no puede actuar porque el microorganismo está siendo atacado por todas las defensas, está siendo atacado de todos lados y está defendiéndose. Peor todavía si se asocian en forma de biofilms, ¿no es cierto? Y decimos que los planes de administración se basaban en la mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué es la mínima inhibitoria? Nosotros tenemos acá esto es, ¿cómo se ve allá más o menos atrás, no? Esto es concentración, esto es tiempo, tenemos una bacteria que digamos que esta es la concentración mínima inhibitoria, entonces administramos que era cómo diseñábamos los planes de administración. Decíamos, bueno, tenemos que estar arriba de la mínima inhibitoria de ese microorganismo que sabemos del laboratorio. Le damos el fármaco tiene un periodo de persistencia arriba de la mínima inhibitoria, cuando está por bajar y le tenés que dar otra dosis y mantenerte ahí. Esto es acá donde empezamos a cambiar y decimos, bueno, esto no estaba tan bien como lo veníamos diciendo. Y decimos que hay dos tipos de antimicrobianos. Antimicrobianos concentración dependientes, antimicrobianos tiempo dependientes. Y hay algunos que no estamos muy seguros, pero ya los vamos catalogando. Entonces, si tenemos de nuevo concentración en función del tiempo, tenemos la mínima inhibitoria para una bacteria X y decimos, tenemos un antimicrobiano tiempo dependiente. El tiempo dependiente es lo más parecido a lo que nosotros veníamos pensando antes. Tenemos que administrar el fármaco y mantenernos arriba de la mínima inhibitoria por lo menos la mitad del periodo de interdosis. Por lo menos la mitad del periodo de interdosis. Es decir que ponerle un 60%. Y después podemos, pero ojo, tenemos un periodo que nos fuimos por debajo de la mínima inhibitoria. Y sin embargo el antibiótico funciona. Es decir, por lo menos el 50-60% del periodo de interdosis. Es seguro con penicilinas, macrólidos. Con esos fármacos podemos trabajar de esta manera. Pero tenemos otro grupo de fármacos que son los concentración dependientes, concentración, tiempo, concentración mínima inhibitoria. Ejemplo, quinolonas, aminoglucósidos. Y en esto sí, cuanto más alta la concentración que alcancemos, es mejor el efecto. Son concentración dependientes. Entonces, un antimicrobiano funciona de esta manera, tiene un parámetro que se llama Cmax, Cmax a mínima inhibitoria. Ese parámetro, si ese parámetro es más de 8 o 10 veces, es óptimo el funcionamiento. Cuando eso ocurre, el antimicrobiano tiene lo que se llama efecto postantibiótico, que dura varias horas hasta que nosotros administremos la otra dosis. Entonces, para una quinolona fundamentalmente, si ustedes diseñan un tratamiento de una dosis cada 8 horas y a lo mejor le meten una dosis más alta cada 12 o una dosis bien alta cada 24 y el efecto es mejor porque la Cmax SIM es mucho más alta. Esto, entonces, de esta manera decimos que tenemos dos tipos de antimicrobianos, concentración dependientes y tiempo dependientes.
Bueno, hablamos ya, dijimos lo que es la importancia del explore laboratorio. Los patógenos intracelulares se meten profundamente en los organitos. Por lo tanto, acá esto es crítico. Hay varios parámetros. A ver qué es lo que viene. Por las dudas ponemos esto acá. Todavía no. Es fundamental la farmacocinética. ¿Por qué? Es fundamental la penetración, la distribución, que el antibiótico llegue al sitio de infección. Pero no solamente eso. Tiene que llegar al sitio de infección, tiene que llegar a la bacteria, a la célula donde está la bacteria, tiene que meterse a la célula, tiene que meterse a la bacteria, tiene que entrar en contacto con la bacteria. Contacto, farmacocinética. Segundo, tiempo de contacto, porque no es lo mismo que entre en contacto y se retire a que entre en contacto y quede en contacto o vuelva a estar en contacto en poco tiempo, respetando el efecto postantibiótico. Requiere penetración, llegada, contacto, tiempo de contacto, el tratamiento en el tiempo suficiente. Bueno, ya mencionamos estos parámetros, Cmax-Sim, que era esto, entre la concentración máxima y la mínima inhibitoria, ¿no es cierto? Área bajo la curva, concentración tiempo, que es toda esta área bajo la curva dividida a la mínima inhibitoria, ¿no es cierto? Y el tiempo durante el cual la concentración sérica supera la mínima inhibitoria. Esos son los parámetros que se toman en cuenta, que están acá. Cmax, Sim, área bajo la curva sobre Sim y tiempo en que la concentración está encima de la Sim. Esos son los parámetros PK/PD. Y hay algunos efectos postantibióticos, que bueno, efecto postantibiótico PAE, postantibiótico sub-Sim y estímulo leucocitario, que no los vamos a analizar, son cosas que no nos interesan demasiado a esta instancia. Entonces vemos, si vamos a usar racionalmente fármacos, ¿qué tenemos que hacer para usar racionalmente antibióticos? Tenemos que tener una idea de qué es lo que es el foco. Clínica, epidemiológicamente, hay que tener la historia del lugar, qué historia hay, qué bacteria está normalmente actuando ahí. Respuesta inmunitaria del huésped. ¿Qué es un huésped comprometido? Estado funcional orgánico. Eso incide en el volumen de distribución, el estado hepatorrenal, etc. Tomar muestras, aislar, identificar y tener un antibiograma. Y si tenés la mínima inhibitoria, bárbaro. Sabemos que esto es muy difícil, pero si lo pudiéramos hacer, muy bueno. Si es un antimicrobiano tiempo o concentración dependiente, diseñaremos el plan de administración y o esperamos resultados o hacemos un tratamiento mientras esperamos resultados o tratamos a ciegas. Tratar a ciegas no es malo, es lo que hacemos el 90% de las veces, tratamos a ciegas. Pero el tratamiento a ciegas puede ser racional si tomamos en cuenta que hacemos una presunción etiológica, cuánto foco, cuánto especie, evaluamos posibilidad de flora mixta, evaluamos farmacocinética, metabolismo, excreción, concentraciones tisulares, todos los parámetros cinéticos, diseñamos el plan de administración adecuado, evaluamos toxicidad y efectos adversos y por supuesto el costo, que es algo crítico y fundamental. Si es un ojo cuando estamos hablando de un paciente inmunodeprimido, porque el antibiótico, ¿qué es lo que hace? ¿El antibiótico qué hace? El antibiótico disminuye la población bacteriana a niveles manejables por el organismo, no cura. El antibiótico acomoda, baja la población y es el organismo el que se cura solo. Con un bacteriostático esto es clarísimo. Con un bactericida quizá funcione un poco mejor, pero en un inmunocomprometido únicamente antimicrobiano bactericida, ¿no es cierto? Y con el reloj en la mano. Si es un tiempo dependiente o concentración dependiente, el plan de administración tiene que ser muy bien hecho. Entonces, ¿en qué se basa el éxito de la terapia? Se basa en la sensibilidad del agente etiológico, en la exposición del microorganismo, el tiempo de contacto y el estado inmunitario del hospedador. Esto es fundamental y ya lo hemos estado analizando. Entonces, bueno, por supuesto, el paciente que llegue a tiempo a la consulta, porque si no, no tenemos mucho que hacer. La sensibilidad del agente etiológico son métodos para determinar SIM. Algunos conceptos. Esto sí, esto es importantísimo y esto es una de las cosas que tienen que llevar puestas hoy. Estudios in vitro de quinolones y aminoglucósidos, es decir,
concentración dependientes, los que tienen que tener una Cmax elevada. Esos indican que las bacterias reinician el crecimiento dentro de las 24 horas si la Cmax SIM no es mayor de 8:1. Si ustedes cuando administran el antimicrobiano no están más de 8:1, 8, 9, 10, 12:1, si no es así, en 24 horas las bacterias están creciendo de nuevo. Y bacterias en periodo de recrecimiento tienen mínimas inhibitorias 4 a 8 veces mayores que la población inicial. Porque ustedes ya mataron las susceptibles. Con ese tratamiento que falló, seleccionaron bacterias resistentes y el efecto bactericida es bajo o nulo después de la segunda dosis. ¿Qué nos queda acá? Si el tratamiento falla, cambiamos sí o sí de clase de antimicrobiano. Fallamos con un beta-lactámico, nunca con un beta-lactámico de vuelta. Fallamos con una tetraciclina, nunca con una tetraciclina. ¿Qué nos solicita la 594? Bueno, dar de baja productos con antibióticos, antiparasitarios, coccidiostáticos. Ya dijimos que bueno, esto no es factible, esto hay que manejarlo muy bien. Hay reuniones ahora en CONICET donde yo estoy participando también y bueno, los tendremos al tanto de lo que va pasando. Se debe, esto también lo mencionamos, analizar fármacos, estratificarlos, en fin. Fármaco que se administra por la vía oral debe ser biodisponible. Una forma de saberlo es hacer pruebas de biodisponibilidad, pruebas críticas. Entonces, analizar cuáles son los fármacos, estratificarlos en función de peligrosidad, establecer plazos para... Bueno, esto es sobre la 5. Esto es muy importante. Danofloxacina en agua de bebida en aves. Estas experiencias las hice yo. A mí me tocó, yo trabajé en Pfizer 4 años en la década del 90 y me tocó desarrollar Dectomax, Adobocin y Aviax. Y esto es lo que pasaba con las quinolonas, con danofloxacin. Fíjese qué interesante. Danofloxacin estaba indicado, miren, a ver, cuando esto es importante graficarlo, cuando, si encuentro el coso, acá está. Claro, administrar medicamentos por el agua de bebida es bárbaro, porque es una sala de terapia, el galpón de ave es una sala de terapia, porque los pollos toman agua y dan una vuelta y toman agua y toman agua todo el tiempo, entonces están recibiendo, si esta es la mínima inhibitoria y el plan de administración está bien hecho, están recibiendo un fármaco cuya oscilación en concentraciones plasmáticas es muy poca y se fija mientras dura el tratamiento. Es bárbaro, es como darle un fármaco por goteo. Si esto es así en plasma, en pulmón, por ejemplo, con una quinolona, esto es así. Es mucho más alto porque penetra en tejidos y oscila mucho menos, está filtrada esa concentración. Altas y continuas, hasta que termina el tratamiento. Cuando yo hacía las presentaciones con Adobocin, siempre hay alguno que te pregunta cosas para complicarte la vida. Los técnicos especialmente son especialmente jodidos para esto. ¿Y qué era lo que pasaba? Los tipos lo primero me preguntaron, ¿qué pasa cuando hace mucho calor y los pollos se toman el agua rápidamente? Me mata, qué sé yo qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se toman todo el agua junta y en vez de tener una curva así, vos tenés una curva en plasma de este tipo y una curva en tejido de este tipo. Me rompieron los esquemas. Esto pasaba en pocas horas y yo tenía un plan de administración de 24 horas. ¿Qué era lo que pasaba? Que los pollos son más inteligentes que Pfizer que desarrolló esto, porque los pollos se tomaban una concentración dependiente en poco tiempo, daban una Cmax mucho más alta y ese plan, cuando hacía mucho calor, era mucho más eficaz que el plan de administrar una concentración dependiente por encima de la SIM con una Cmax SIM baja. ¿Se entiende esto? Esto es crítico. Este ejemplo es crítico. Explica cómo funciona una concentración dependiente. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer con una quinolona? Con una quinolona lo sabemos bien. Es hacer una administración en 6 horas de toda la dosis de las 24, o hacerla en 12, no sé, pero en poco tiempo mandar toda la dosis y después tenemos efecto postantibiótico. EPA. Y tenemos una Cmax mucho más alta que la que teníamos acá, que ahora era baja. Los pollos, 10 puntos.
Yo me entusiasmo y me voy, ¿viste? Y acá que habría apretado, andás a ver, ¿qué dice acá? Acá está. Bueno, y acá lo tienen, acá está lo que dibujé ahí, bueno, acá lo tienen si administran en 6 horas, esta es la curva que tiene, con una Cmax, acá no está la SIM, pero bueno, la SIM sí está por acá más o menos, con una Cmax SIM realmente, en ese caso, muy importante. Entonces, algunas preguntas en el momento de iniciar la terapia, que serían, ¿es el diagnóstico correcto? ¿Es la droga correcta? ¿Dosis, intervalo, duración son correctos? Todo esto hay que preguntárselo, no hay que ir con un tacho a medicar. ¿Cuál es la estabilidad del antimicrobiano en el agua o en el alimento? Eso hay que saberlo. ¿Asegura la formulación buena biodisponibilidad? ¿Cuánto absorbe de lo que estamos administrando en la dieta? Porque una cosa es ponerlo en la dieta y otro saber cuánto llega al sitio de la infección. ¿Puedo esperar toxicidad? ¿Hubiera habido diferencias si no se trataba? Esto es una pregunta crítica, ¿no? Antes de empezar. Y bueno, y el tiempo de retirada, que es fundamental, y bueno, esto es la importancia del agua, bueno, esto ustedes lo conocen, pero la ENRO reduce 50% de la biodisponibilidad con aguas duras. Tenemos que saber cuál es la solubilidad, no solamente la solubilidad, sino la biodisponibilidad del fármaco. Bueno, normalmente se considera solamente precipitación, pero bueno. No tratar agua ni alimento, hay que tratar animales. Y si el agua no es apta para nuestro consumo, ¿por qué nos comemos los pollos? Es decir, o si no la tomamos nosotros, ¿por qué se la damos a los pollos? Es decir, el agua tiene que ser buena, esta es la conclusión. Subdosificación, por mala formulación, por mala dosificación. Y categóricamente, decimos acá, a ver, ¿qué decimos categóricamente? Decimos que no se puede conocer la eficacia de un producto a administrarse por la vía oral sin una prueba crítica de biodisponibilidad. Una curva de concentraciones plasmáticas nos permitirá evaluar eficacia del producto modelizando PKPD. Es decir, ya no es necesario hacer sofisticadas pruebas de eficacia, sino modelizando PKPD, ustedes pueden aproximarse mucho a la eficacia del producto. Únicamente en función de esos resultados se diseña un correcto plan de administración. Y esto hay que saberlo. El mejor producto no funciona si es mal utilizado. Si la práctica de utilización es mala, arruinás lo que sea. Ahora, cuando el producto está mal desarrollado o formulado, ponele lo que quiera que no va a funcionar. Esto también, esto es calidad de fármaco, calidad de utilización, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de un mundo, una salud, ya sabemos qué es esto, el vínculo entre enfermedades animales, humanas, vegetales y el medio ambiente. Esta iniciativa, si se implementa correctamente, bueno, salvará muchas vidas en esta y futuras generaciones. Quedan 5 o 6 que son las que vengo insistiendo en los foros internacionales, especialmente sobre la implicancia del medio ambiente con este tema. Hay 3 poblaciones humanas de riesgo y nosotros estamos o en la hospitalaria, los médicos, o en la rural, además de urbana, o en la rural, nosotros somos población de riesgo al estar en contacto con animales y con fármacos, población de alto riesgo. Entonces, veamos la población urbana. La población urbana, ¿qué problemas hay? Bueno, primero, automedicación, un desastre. Mi vieja, por ejemplo, te agarraba, sacaba de la heladera algo y te lo daba derecho, ya sin diagnóstico ni nada. Siempre tenía amoxicilina. Bueno, después, no prescripción o prescripción incorrecta. No solamente no se prescribe, cualquiera va a la farmacia y compra un antibiótico, sino que muchas veces te lo prescriben mal porque una enfermedad viral a un paciente humano lo tratan con antibióticos. Bueno, tratamientos inútiles, ¿qué es eso? Tratamientos erróneos, tratamiento de mascota. La mascota adquirió ya un rol de familiar. La mascota es parte de la familia, recibe antibióticos, tiene que ir al veterinario, tiene que ir al veterinario la mascota, no hay caso. Y bueno, uso intensivo e irracional de productos químicos. Las propagandas de televisión lo dicen todo. Utilice, señora, polvito que mata el 99,9% de las bacterias. No, viejo. Si matás el 99,9% de las bacterias, sonamos todos. Nosotros somos bacterias. Se puede, sí, eliminar, está bien.
apretar el botón en el baño con la tapa levantada es mucho más peligroso que con la tapa baja. Bueno, son prácticas que hay que tener. Ya vamos a hablar sobre prácticas elementales, pero bueno, en fin, son cosas generales. Estos, el personal y efluentes de industrias químico-farmacéuticas. Esto es fundamental. Ese personal tiene que estar protegido y los efluentes tienen que estar controlados. El hospital, ya hablábamos del hospital y cuáles son los riesgos: presión antiséptica y quimioterápica, el uso profiláctico y terapéutico de antimicrobianos incorrecto, uso incorrecto de guardapolvos y materiales estériles. Acá gran cantidad de las infecciones se producen por uso incorrecto de material estéril. Vemos médicos haciendo cola en el banco con el guardapolvo puesto, viajando en el taxi, en el micro, el guardapolvo. El guardapolvo es una barrera que protege al médico del paciente y protege al paciente del médico. Y si el médico anda con el guardapolvo por ahí, eso es una barbaridad, eso es desastroso. Bueno, los quirófanos, ¿no es cierto? El lavado de manos y los efluentes hospitalarios. En nuestro medio ustedes no lo van a creer, pero los efluentes hospitalarios van crudos como los efluentes urbanos. En la mayoría de los hospitales los efluentes van crudos a la descarga, a los ríos o arroyos. Esto es, bueno, el uso de antimicrobianos en el agro que se utilizan, el uso de plaguicidas, incorrecta manipulación genética. Acá tenemos para charlar horas lo que pasa con los transgénicos, ¿no es cierto? Hay cosas muy buenas y hay cosas que son, si quieren hablamos de una, cuando se buscan resistencias a determinadas plagas, ¿qué se busca? Y se buscan genes que determinan resistencia. Y se han utilizado genes de resistencia de antimicrobianos a enchufárselos a una planta a ver si resiste algo. Eso es demencial, porque imagínense un cultivo que está produciendo un determinante de resistencia a antimicrobianos, una cosa peligrosa. Tenemos acá, bueno, nuestro uso profiláctico, metafiláctico, promotor crecimiento, terapéutico, y ya esto lo hemos analizado, la seguridad del personal rural, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas clínicas. Hay que saberlas, hay que implementarlas, hay que difundirlas. Bueno, esto sería para hablar días. Acá tienen una explotación más o menos como las chilenas, son explotaciones en los fiordos. Los chilenos han evolucionado muchísimo, están casi al nivel de los nórdicos en este momento. Hay discusión con el uso de antimicrobianos. Ha bajado enormemente el uso de antimicrobianos, esto vos lo conocés, el uso de antimicrobianos en acuicultura en Chile ha bajado con el uso de vacunas, con el desarrollo de vacunas y todo esto. Ahora, eso sería una explotación buena. Ahora, esto es otra explotación, y esta es una explotación asiática. Acá, por suerte, no se consigue. Pero fíjense, esto es acuicultura. Acá hay pollos. Suele haber cerdos y están las familias que los cuidan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos tienen una dieta variada, comen pollo, comen cerdo, comen pescado. Los pescados tienen una dieta variada, comen pollo muerto, cerdo muerto y toda la materia fecal y las sobras de los que viven arriba. Y bueno, los pollos comen pescado, los cerdos. Esto creo que seres humanos no comen, pero no estoy seguro. Claro, como explotación cerrada, ecológicamente cierra bastante bien. Ahora, si ustedes analizan la promiscuidad genética que hay entre estas poblaciones, porque ahí tiran antibióticos, ojo, están metiendo antibióticos en las aves, porque la explotación no es de primer nivel, pero precisamente necesita antimicrobianos para hacerse sustentable. Entonces, esto ocurre en Asia. FAO ha aceptado algunas explotaciones donde tienen cerdos y al borde de explotaciones donde los cerdos pueden alimentarse de un desborde de, no me acuerdo qué planta, en fin, pero no es esto FAO no puede aceptar, esto es una locura. Bueno, entonces acá tenemos todo, bueno, uso imprudente, obviamente la inmunoterapia tiene que avanzar, necesidad de implementar buenas prácticas y bueno, los alimentos, ¿no? Bueno, tenemos eso, sería otra charla la de alimentos para peces. Y bueno, la calidad comienza en la producción primaria.
Si el producto no es de calidad cuando se inicia, lo que termina es malo. Lo que puede ocurrir es que sea un producto de muy buena calidad, que sea mal industrializado. Eso también puede ocurrir. Es como lo mismo con un producto veterinario. Entonces, higiene en toda la cadena, buenas prácticas de manufactura. Consumidor, reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud, lavado de manos, higiene en la cocina, cocción de alimentos. Y acá tenemos, y ya estamos terminando, el flujo de antimicrobianos, bacterias y bacterias resistentes y determinantes de resistencia, porque ya no hablamos más de bacterias resistentes, de transmisión de bacterias resistentes, sino hablamos de transmisión de genes. Entonces, fíjense ustedes que las líneas rojas son presión quimioterápica y las líneas verdes son pasaje de antimicrobianos, bacterias y determinantes de resistencia. Entonces tenemos puntos críticos como la ciudad, las industrias, el campo, digamos, el agro, las explotaciones agropecuarias, la acuicultura, el hospital, la cadena alimentaria y los ríos, lagos y el medio ambiente en general. Y las tres poblaciones, esto obviamente lo podemos seguir charlando todo lo que quieran, las tres poblaciones de riesgo, ahí en violeta, que son la urbana, la hospitalaria y la rural, que están en un tremendo riesgo. Bueno, hay algunas intervenciones para el control de la resistencia microbiana, uso prudente de antimicrobianos, pero vamos a seguir siempre insistiendo en la implementación de buena... Está escrito, las cosas están escritas. El asunto es lograr difundirlas e implementarlas. Las cosas están, se sabe. Las reglas de oro de la OMS, por ejemplo, para preparar alimentos, bueno, dice cosas tan elementales como cuando ustedes cortan el asado con el crudo, con el cuchillo, y después hay que lavarlo o cambiarlo. Muchas veces no se hace, pero es un hábito que nosotros tenemos que tener y tenemos que pasarle a la gente. Lavarse las manos. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Tratamiento de efluentes, que hay que tener presente. Cualquier tratamiento antimicrobiano selecciona resistencia. Cualquier tratamiento. Me detengo en esto. ¿Por qué? Porque ustedes con el tratamiento quieren matar el antimicrobiano que está provocando la infección. Y saben la SIM, el mejor diseño terapéutico, pero están actuando sobre el microbioma, están actuando sobre todos los microorganismos que hay en el organismo y seleccionando resistencia sobre esos. No lo sabemos, pero esto, entonces, la resistencia no la paramos de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es usar los antibióticos lo mejor posible. Se cayeron las especies, no hay fronteras entre países, ya se acabó, subís a un avión, viajan tipo en intercontinentes, viaja gente incubando enfermedades, imagínate vehiculizando genes. Nosotros dijimos que estamos intercambiando acá. Cayeron las fronteras entre especies, saltan genes, ya no es más que el perrito se contagió al dueño, no, esto pasa todo entre especies. Entonces, ¿qué alternativa hay? PKPD, diseñar bien los tratamientos, pero cuanto más investigamos, menos sabemos. Una de las claves para la comprensión del flujo de resistencias es el ambiente. El mejor tratamiento es el que no se hace, porque la infección no se produjo. Hay que prevenir, dieta, manejo. El segundo es el que basa en diagnóstico, uso racional, etc. Entonces, ¿qué hacemos con los antimicrobianos? Los usamos lo menos posible, pero todo lo necesario. ¿Cómo lo enfocamos? Bueno, en forma global y con sentido común. Y un homenaje a Ignaz Semmelweis, en el 1007, creo que 1749. Ignaz Semmelweis tenía las salas de parturienta, no sé en qué hospital, y el tipo implementó el lavado de mano con antisépticos y bajó la mortalidad del 90% al 50%. Actualmente... Hace poco, viste que los periodistas pescan algo y lo ponen en el diario, si no lo entienden muy bien, igual yo vivo mandando cartas para aclararle cosas a los tipos. Veo un trabajo que recalcaba la importancia del lavado de manos para
evitar la difusión de resistencia, como si esto hubiera que estudiarlo, como si tuviéramos que decir que si nos lavamos las manos las cosas, claro que van a ser mejor las cosas, lo demostró este tipo hace mucho tiempo. Así que bueno, de la cosa sabemos mucho, algunas cosas nos quedan pendientes, el flujo entre especies igual no lo vamos a poder controlar muy fácilmente. Hasta acá llegamos, discúlpenme la lata, muchas gracias. A partir de tu experiencia y lo que pasó en Europa, ¿sí? Nosotros a partir del año que viene vamos a empezar a usar antibióticos de origen natural, o sea, extractos vegetales, vamos a usar lactobacilos, enterococos, vamos a complicarlo con cosas que, o sea, en la producción se conocían desde hace 100 años y se utilizaban hace 100 años y se dejaron de utilizar por el tema de antibióticos. ¿Qué pasó en Europa con el uso de todas esas medidas preventivas que de hecho se implementaron y se dejaron los antibióticos para casos de tratamiento? Bueno, yo no es un tema que conozca demasiado, pero claramente las explotaciones nórdicas en Europa, o fíjate, yo estaba en FAO una vez en Roma discutiendo con un tipo que manejaba especialmente bienestar animal y la preocupación, esto hace 10 años en FAO, y la gran preocupación era que los cerdos estaban en ambientes que no veían el sol, tenían humedad controlada, temperatura controlada, dieta controlada, agua controlada, y que eso atentaba contra su bienestar animal, ¿no? Es decir, fíjate vos el nivel de explotaciones que tenían los tipos. Era un hotel de 5 estrellas para los cerdos, igual que porque el sol tampoco lo ves acá. Vas a timbear enfrente o al spa. Entonces, los cerdos estaban fenómeno. Pero la preocupación era que los cerdos no veían la luz. Todo lo referente a, digamos, mejora de la inmunidad, mejoras dietéticas, en todo eso los tipos están trabajando. Lo que no sé es darte mucho más detalles sobre cuáles son las prácticas, pero evidentemente la disminución de utilización de antimicrobianos, disminución hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, ha, digamos, impulsado todas estas terapias que vos mencionás y que empiezan a ser utilizadas de nuevo, especialmente en los países nórdicos. En el sur de Europa siguen utilizando antibióticos en niveles muy importantes, porque la Unión Europea, viste, bueno, no están las transparencias, pero fue prohibiendo una serie de fármacos hasta que prohibieron totalmente los promotores. La Dinamarca, fíjense, nosotros nos queremos poner al nivel de Dinamarca, prohibiendo esto de un año como hicieron ellos, del 99 al 2000, después de 2 años de prueba, ¿no es cierto? Los tipos en una explotación que es la mejor del mundo, usaron 2 años como prueba y después prohibieron. Y ya habían suprimido el 90% de los tipos, no usaba más. Ellos tienen un sistema a través del cual el veterinario que atiende la granja receta. Esa receta es oficial. Los tipos tienen, el gobierno sabe que el veterinario recetó eso. La granja va y compra con una factura que va en la cadena. El gobierno sabe cuánto compró, sabe cómo lo utilizó, o por lo menos cómo dice el propietario que lo utilizó. No sé hasta dónde se pueden escapar, porque el veterinario está con la gorra, ¿no es cierto? Se juega el trabajo del veterinario, se juega el trabajo el farmer. Cuando esa granja consume antibióticos por encima del nivel que teóricamente tiene que consumir, que está determinado previamente, le sacan tarjeta amarilla. ¿Qué significa? Que durante X cantidad de meses va a venir un veterinario especialmente, que no es un SENASA, es un veterinario privado, pero que viene con la gorra, y a controlar qué es lo que pasa en la granja y a ver por qué está usando antibióticos por demás de lo que tiene que utilizar, qué está usando y cómo se acomoda, y si no, tarjeta roja. Y es en serio la tarjeta roja, como el fútbol, el vestuario. Así que evidentemente esto, no te doy una respuesta categórica a lo que vos me preguntás, porque no lo sé concretamente, pero evidentemente eso está avanzando y en nuestro país eso va a tener que avanzar necesariamente, porque, como dijimos en un momento, el promotor de crecimiento
más allá de todas las teorías, que son 5 o 6 sobre su funcionamiento, la que sabemos que seguro está ocurriendo, que está supliendo problemas de manejo. Entonces, si el manejo lo mejoramos, todo eso que vos mencionabas va a tener que actuar en la mejora de la explotación.